mirar de frente, creo que lo que principalmente resalta es el humor, ¿no? Creo que este libro, Breve Historia del Perú, es una especie de cuentos reunidos, ¿no? De sus libros Peruanos Ilustres, Peruanas Ilustres, que ya salieron, y que también están en la web, ¿no? Algunos de esos cuentos que han salido en antologías, ¿no? En diferentes lados. Y sobre todo, más allá del humor, creo que este libro también tiene mucho y destaca mucho en el lado de la ciencia ficción, ¿no? Creo que es uno de los tópicos, o uno de los, en general, uno de los géneros que muy poco se ha desarrollado en el Perú. Creo que ese es uno de los valores que se tiene que rescatar en ese aspecto, ¿no? Arriesgarse por hacer una literatura, digamos, de herederos de José Beado, de Prochaska, etcétera, ¿no? De diferentes autores, y que a nivel mundial está presente, hoy más que nunca, ¿no? Con Trump en el poder y todas las distopías, ¿no? 1984, ¿no? Y El Mundo Feliz. Y hablando de eso, uno por una rama tiene las distopías, ¿no? Tipo Un Mundo Mujer, o en el caso de las ucronías también, que es estas historias paralelas, estos mundos paralelos, estas posibilidades que se ramifican. Y un poco para comenzar, aprovechando la coyuntura, no sé si agridulce, del fútbol peruano actual, hay un cuento con el que abrimos esta antología que se llama Un peruano campeón del mundo, ¿no? Creo que nunca mejor el contexto que se está viviendo ahora, ¿no? Y sobre todo que juega mucho con ese humor negro, esa suplantación de identidad, con el tema del doble, del doppelganger, de algún modo con el tópico este de los gemelos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo así aparece este Gennaro Nieri, ¿no? Estos gemelos chalacos, ¿no? Que suplantan y de una forma a otra llega el gemelo bueno. El gemelo malo se queda en nada, pero el gemelo bueno, digamos, el que no quería ser de estrella, termina suplantando ahí al gemelo malo, que no era malo, en realidad simplemente era el más arriesgado, y termina pues llegando hasta jugar por la selección italiana en Francia 38, ¿no? Pasando por Piola, ¿no? Con esos juegos de palabras, ¿no? ¿Cómo así se te ocurre esto y por qué, ¿no? Es tan arraigado el fútbol para un peruano en general, que tienes que hablar de peruanos indefectiblemente es hablar de fútbol, ¿no? A ver. Sí, creo que voy a contar. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, estoy muy contento de estar aquí también entre dos amigos, Augusto, que fue uno de los primeros que me visitó en la Biblioteca Nacional luego de mi nombramiento, y Gonzalo, a quien conocí cuando sí era joven, periodista trujillano, en la primera feria del libro, en la primera feria internacional del libro de Trujillo. Aquí estoy muy contento de volver a esta ciudad, que es la ciudad de mi mamá, además, y en la cual me siento muy a gusto. En primer lugar, quisiera felicitarlos por la realización de la feria. En la mañana creo que hemos tenido una buena inauguración, y además por haber presentado, digamos, por haber tenido la buena decisión de tener un país invitado como es Paraguay. No solamente porque han venido una buena delegación, que siempre es importante, sino porque además es un justo homenaje, creo, a uno de los grandes escritores latinoamericanos como Augusto Roa Bastos, que se mezcla justo con los 125 años de natalicio de César Vallejo. Creo que estas efemérides siempre son buenas. Directo al punto, efectivamente ese es un libro que, digamos, fue un poco hecho a pedido, en parte por la editorial, por Mauricio Málaga, que estuvo aquí hace unos instantes, por Gonzalo, que me solicitaron la posibilidad de contar con una selección de cuentos, y lo que les comenté, dije, bueno, lo que podríamos hacer es, yo tengo mis tres primeros libros son de cuentos, publicados en 2005, 2007 y 2009, Peruanos Ilustres, Peruvians Do It Better y Peruanas Ilustres. Y todo lo que hago en esos tres libros y en muchos otros cuentos, pero en general creo en lo que he tratado de hacer como narrativa, es la ironía con el Perú, el país al que amamos, país que sufrimos al mismo tiempo. Y yo siempre me ponía a pensar, yo siempre decía, ¿no? Yo viví como diplomático en el exterior por muchos años, y siempre me llamaba mucho la atención, porque creo que los peruanos somos iguales en realidad que casi todos los otros latinoamericanos probablemente, pero cuando estamos en el exterior hay una sensación de unidad, ¿no? De contarse las historias del Perú, de recuperar los sabores, los olores, de juntarse a jugar pelota. Y
Y a mí me llamaba mucho la atención porque sobre todo en esos primeros años de auge, además del internet, de las noticias globales, veía que siempre salían las noticias de los peruanos, que siguen saliendo además, ¿no? Es algo que siempre, si se dan cuenta, siempre sale la noticia del peruano, ¿no? Ahora que estamos jugando contra Nueva Zelanda, el peruano que jugó fútbol en Nueva Zelanda, ¿no? Que hay uno, dicho sea de paso, Watson, que es de mi barrio, además es chalaco. Historias de las más absurdas, ¿no? El peluquero del perro del amigo de Cristiano Ronaldo es peruano y le hizo un corte de pelo espectacular, ¿no? Esas noticias absurdas que me parecen de alguna manera no solamente llaman la atención a los peruanos, sino a mí como peruano me llama la atención sobre las cosas absurdas que nos gustan hacer a los peruanos, y que en muchos casos cuando vive uno afuera se da cuenta, confrontado frente a gente de otras nacionalidades, de las curiosidades que tenemos, ¿no? de lo igual que somos a otras nacionalidades y de aquellas curiosidades. Yo soy un fanático del fútbol desde que era muy niño y siempre me llamó la atención porque, por supuesto, como todos ustedes, he sufrido 35 años esperando estos 90 minutos que se van a jugar el día miércoles. Y yo tengo la suerte de recordar vagamente al Perú en el Mundial. Sobre todo porque me acuerdo que la gente había llevado televisor en el año 82 a mi colegio y muy vagamente recuerdo que nos dejaron un recreo extendido para ver, lamentablemente, el segundo tiempo del Perú-Polonia que perdimos 5-1. Entonces, yo que vivo con esos recuerdos, esa pasión por el fútbol, pero al mismo tiempo con ese desencanto, siempre decía, ¿cómo puede ser, cómo un peruano no puede haber llegado a campeonar en algo, ¿no? En ser campeón del mundo en algo? Yo he vivido también todas las frustraciones de los años 80, de mi niñez, ¿no? Cuando uno se va formando. Quedamos segundos en Seúl 88 en el vóley. Varios boxeadores llegaron a las finales de los campeonatos mundiales y siempre perdieron, indefectiblemente. Y los deportes, que es algo que siempre me ha llamado la atención, es algo en el cual este sufrimiento y este cariño por el Perú se mezclan de manera perfecta. Entonces dije, mire, a mí me causaba mucha curiosidad y tenía la idea de que este peruano, que podía existir alguna vez un peruano que jugando por otro equipo, porque jugando por el Perú sabemos que no vamos a campeonar nunca en el Mundial, no se sientan mal por eso tampoco, no lo hemos hecho y no creo que lo hagamos en el próximo milenio. Entonces, ¿cómo un peruano podría haber llegado a ser campeón del mundo, ¿no? Y dije, bueno, inventé un poco la historia. La historia es dos hermanos que se apellidan Nieri. ¿Por qué? Porque es un apellido chalaco que conozco y que se parece mucho al mío, además a Neira. Entonces decía, dos hermanos y uno de ellos tiene que haber llegado de alguna manera a jugar un mundial. Entonces a mí me gusta mucho, además, algo que podrán ver en los cuentos, las décadas de los 20 y los 30. Aparecen en este libro cine, de cultura, libros. Es una época que me llama mucho la atención a mí, el cine mudo me llama mucho la atención. Entonces siempre me imaginaba esta década, que además es una década dorada, la década del mito del Perú, no en el Mundial, sino en las Olimpiadas, ¿no? El Perú en el año 36, un gran equipo de fútbol, Lolo Fernández, Alejandro Villanueva, el arquero Pardón, y yo siempre he vivido con todas estas imágenes de las cosas espectaculares que pasaban, ¿no? Siempre le escuchaba a mi papá desde el año 30, o sea, el año del primer Mundial, y siempre salía el mejor arquero del Mundial del año 30 fue Pardón. Pardón, arquero peruano que tapó el partido contra Uruguay, que perdimos 1-0, que según dicen no fue gol. El arquero tapó de todo y el gol que nos metieron fue porque Uruguay era el local y tenía que ganar de alguna manera y fue un gol así medio dudoso, ¿no? Entonces todos estos mitos se van mezclando un poco en esta historia y hay este peruano que se llama Genaro, se va a llamar luego Genaro Nieri, que va, digamos, cambiando de ocupación de alguna manera, de casualidad termina jugando por su hermano, de casualidad termina viajando a Argentina, de casualidad termina viajando a Italia, se hace jugador del equipo de Las Verona, que es un equipo de verdad que existe, y que fue campeón, fue un gran equipo en los años 30 en Italia. Y yo decía, ¿cómo este peruano podría haber de alguna manera llegado a jugar en la selección italiana, ¿no? Y efectivamente, como decía Gonzalo, el peruano pasa piola, siempre pasa por piola. Se hace pasar, digamos, una tragedia nacional. Así como nosotros hemos perdido a Guerrero en el año 38,
Italia, que está dispuesta a campeonar nuevamente en el Mundial de Fútbol, pierde a su mejor jugador, Silvio Piola, delantero letal, gran goleador del fútbol italiano, y se lesiona días antes del Mundial. En esa época no había muchos registros ni gráficos, ni fotográficos, ni nada. El Duce, que estaba ya en el poder en Italia, decide llamar a este peruano, a quien había conocido como cocinero en realidad, pero dijo, mira, si tú cocinas bien tienes que jugar bien pelota, ¿no? Ven acá, peruano, nadie va a saber quién eres, tú tienes que jugar por Piola. Y lo ponen a jugar por Silvio Piola. Y claro, no queda ninguna fotografía, quedan fotografías del Italia campeón, de una gran campaña que hizo la selección italiana, dirigida por Vittorio Pozzo, que ya había campeonado en el 34, en esas épocas de nuevo. Uruguay fue local en el 30 y campeonó. Italia fue local en el Mundial del 34 y campeonó, porque si no campeonaba los mataba también el Duce, ¿no? Mussolini hubiera matado a todos. Y en el año 38 va a la selección italiana como favorita y campeona en el año 38 gracias a la participación de este peruano que se hace pasar por Silvio Piola y que termina siendo el goleador. Y a quien por supuesto la historia, como a los grandes hombres peruanos, ha ocultado, porque no puede ser que un peruano haya sido campeón del mundo, ¿no? Y nadie podía enterarse además que este peruano se había hecho pasar por un gran jugador italiano en el Mundial del 38. Entonces, por supuesto, no se crean todo esto, ¿eh? La gente muchas veces me pregunta si esta historia es real. Por supuesto que no es real. Por supuesto que un peruano nunca ha campeonado en el mundo. Nunca lo haremos, de nuevo, no se preocupen, no se sientan mal por eso. El Perú no va a campeonar en el Mundial de Fútbol. Ojalá que lleguemos, eso sí tengo fe. Pero sí, esa es un poco como que la historia con la que arranca este librito de cuentos, que como les digo, es un poco una recopilación. Y probablemente ahora que lo reviso, porque yo además soy muy malo con los libros, con este libro me pasó una cosa muy curiosa. Cuando me nombraron director de la biblioteca, estaba en Lima y tenía una reunión, ¿no?, con un grupo de gente que hacía promoción del libro, ¿no? Y una chica me dijo, acabo de comprar su libro, me ha gustado, ¿no?, los cuentos. Digo, qué raro, ¿no?, porque yo no he publicado cuentos hace mucho tiempo. ¿Qué libro? Breve historia oculta del Perú. Digo, no, yo no he escrito ese libro. Y me dice, ¿cómo que no he escrito ese libro? Si lo acabo de comprar en la editorial de Editoriales Independientes. Un libro, Breve Historia Oculta del Perú. No, te has equivocado. Y me dice, no, si acabo de estar en la Feria de Editoriales Independientes y había unos chicos de Trujillo, y solo ahí recordé que me habían escrito Mauricio Málaga y Gonzalo del Rosario. Yo estaba viendo afuera, estaba viendo en el exterior, y la verdad que me había casi que olvidado completamente de la existencia siquiera del libro, y solo ahí me dije, verdad, ¿no? Y me había olvidado incluso de los títulos que te había propuesto, porque había propuesto varios títulos para hacer esto que, como les digo, es básicamente una recopilación no solo de los cuentos de mis primeros libros de cuentos, sino sobre todo de mis obsesiones, de mis manías. Efectivamente van a encontrar, si lo leen, hay varios libros, varios cuentos de aquí que efectivamente están en internet. Yo en ese sentido sí he colgado varias. De fútbol, por ejemplo, si se quieren ahorrar los no sé cuántos que soles cuesta el libro, ese cuento que se los acabo de mandar, por lo menos lo publicó hace poco una revista de fútbol que se llama Sudor, una revista de deportes, que me pidieron el cuento. Hay un cuento que a mí me gusta mucho que se llama Cenicienta, que quizás es el que a mí personalmente me gusta más. Y casi todos los libros, todos los cuentos, perdón, digamos que incluyen estas obsesiones que, como algunas de las cuales les he dicho, ¿no? El expresionismo alemán. El expresionismo alemán yo demuestro aquí que se originó en Chepén, en el pujante distrito de Chepén. ¿Por qué? Porque un chepenano fue el que en realidad hizo la dirección de las mejores películas, digamos, del expresionismo alemán, que es una época del cine mudo que a mí me encanta. El gabinete del doctor Caligari, bueno, Emel, Vampiro de Düsseldorf, todas esas grandes películas de Fritz Lang, por ejemplo, las hizo un chepenano. Pero nadie puede saber que era un chepenano, ¿no? Porque Hitler en ese momento decidió prohibir que cualquier peruano, menos aún un peruano, un cholo, pudiera aparecer sus nombres en los créditos de las películas de cine mudo alemán, ¿no? Y así como todas esas tonterías de las cuales estoy hablando, y cosas medio absurdas, que me gustan, de las cuales me gusta tratar, aparecen un poco en los cuentos, ¿no? En los cuentos que
que como les digo ya habían aparecido. Aparecen mis autores favoritos, George Perec. Justo te quería preguntar sobre eso. Hay una cantidad de poetas callitas, ¿no? Acá, ya que tocas el tema de Cenicienta, ¿no? Del poema de Chirinos Cunio, ¿no? Este poeta, ¿cómo es? El idiota del Apocalipsis. El idiota del Apocalipsis, ¿no? De hecho me lo pasaste esa vez, pues, ¿no? Cuando estaba haciendo mi selección de poesía porno peruana, ¿no? Me acuerdo que estábamos ahí, creo que en Misturas, y me dices, poesía porno, yo tengo acá un poema, me dijiste, y me pasaste este de Cenicienta, ¿no? Que de hecho no es un poema porno, pero sí habla de una violación, ¿no? Y eso es lo que te quería preguntar, sobre todo porque colocas a poetas, Chirinos Cunio, colocas a José Eufemio Loreirora, ¿no? Y el mismo Vallejo, ¿no? Y en el caso de Vallejo, esta especie de don que tenía de encontrar las palabras en cualquier lado, creo que eso también está contra el secreto profesional, ¿no? Hay una especie de microrrelato que decía eso, ¿no? Que había crecido un poco de hierba en un verbo, ¿no? Y que él encontró en el cementerio de Montparnasse también justo un verbo de una palabra que había crecido hierba, dijo, es una predicción, ¿no? De la poesía, que ya lo había leído antes y lo encuentra. No sé si va por ahí un poco, porque esa predicción por estos poetas, porque también incluso, y también un poco de desmitificar, ¿no? Como el caso de George Perec, ¿no? Que este amigo, este fanático de Suiza, que descubre que en realidad la poesía, ¿no? De los poetas malditos nunca había sido, ¿no? ¿Cómo así se te ocurren estas ideas disparatadas, ¿no? Entre bizarras, cultas, extrañas, medio borgiano, ¿no? Un poco burlarse de esto de los intelectuales, un poco va por ahí. Sí, completamente. Efectivamente, en el cuento que quizás sea el más, bueno, digamos, ahora que estamos hablando de Vallejo, efectivamente hablar de un gran poeta trujillano es, a mí, yo siempre tengo una predilección por los juegos de palabras, entonces, bueno, por supuesto Vallejo lo admiro y me parece un poeta extraordinario, y siempre me ha gustado además esta sensación de que es un poeta serio, y que después leyendo algunas cosas en realidad pues no aparece pensativo, no siempre taciturno, un hombre de una frente amplia, pero casi siempre serio. Y siempre he creído que la inteligencia tiene que ver también con el tener el buen humor, ¿no? O sea, saber tener cosas inteligentes es tener cosas casi que divertidas, ser rápido en las reacciones. Entonces yo decía, no, Vallejo tiene que haber sido, ¿no? Un tipo más bien bacán, digamos, ¿no? Entonces decía, el cuento es muy sencillo, es Vallejo confesando básicamente, ¿no? La aparición de un amigo de Vallejo en el cual Vallejo le confiesa, no, hermano, en realidad yo no tengo la culpa, o sea, la poesía me viene a mí, yo no es que sea, no, o sea, tengo mucha suerte, le dice, yo tengo mucha suerte porque me encuentro las palabras. Entonces, claro, el otro lo toma como que, bueno, es un poeta además grande y humilde, y mientras están conversando se da cuenta que efectivamente vienen unas hormiguitas por el suelo con un pedacito de papel, ¿no? Y él levanta, ¿no? Y por ejemplo, no sé, pues, y es los dados eternos, dice, ¿no? Entonces, y efectivamente Vallejo le explica, no, pues así pasa, ¿no? Yo estoy viendo acá, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, miro al cielo y miran al cielo y aparece una frase, ¿no? Otra frase, los heraldos negros, ¿no? Entonces, pasa acá, es una cosa completamente extraña. Y es un poco lo que además a mí que admiro la poesía, pero no la escribo, justamente por eso la admiro probablemente, porque creo que la gran poesía, digamos, hay que tener realmente un gran saber o un gran numen para poder crearla. Es para mí casi como es casi un don de los dioses, ¿no? Es un poco esto, como Vallejo tiene ese don, ¿no? Para hacerse el gran poeta universal que es. Y todas las demás son curiosidades que a mí siempre también me han llamado la atención, nuevamente, tiene que ver con esto de viviendo en el exterior. Yo tengo además una pasión que es encontrar peruanos en la literatura, en general, pero sobre todo en la literatura no hispanoamericana, para que sea difícil, ¿no? Entonces, siempre ando buscando personajes extraños, apariciones del Perú, novelas en las cuales haya un personaje peruano curioso, raro. Entonces, en un diccionario de poesía latinoamericana que encontré escrito por César, hecho, digamos, la selección por César Aira,
gran escritor argentino, encontré a José Eufemio Lora y Lora, poeta chiclayano, si no me equivoco. Entonces me pareció muy curioso no conocerlo, y conocí la historia de este señor que está en un cuento aquí que también me gusta, que es como un gran poeta, conoció a Darío, tuvo una vida muy breve, murió, era el llamado a ser el gran poeta peruano probablemente, se va a París y muere atropellado por un tranvía. Pero esto es real, ¿no? O sea, una cosa completamente rara, absurda, y le pasa a este chico, ¿no? Y de nuevo, es como que con lo mismo, como lo pinto, es alguien joven, poeta obsesivo con las palabras, ¿no? Que escribía siempre sus poemas y los guardaba todos los poemas aquí, ¿no? Siempre guardaba los poemas en un sobre todo, digamos. Y cuando muere, atropellado, vivía en la calle, vivía pobre, cuando muere atropellado, imagino como todos esos pequeños papeles que iba juntando, recortando, escribiendo, y que estaban llamados a ser una gran obra universal, que hubiera sido probablemente la de un poeta tan grande como Vallejo, se pierden en el espacio por el golpe que tiene este chico con el tranvía, y se pierden, y los papeles van volando, y los pequeños fragmentos van volando, pero no van volando en cualquier ciudad, van volando en París, y los encuentran grandes poetas que toman esos versos y los hacen suyos, ¿no? Y que es un poco la historia que decía Gonzalo, que aparece uno de los grandes, magos de la palabra, es Georges Perec, que dentro del grupo de Oulipo, que es un grupo de escritores franceses que se llamaban a sí mismos obreros, ¿no? Algo así como de la literatura potencial, les encanta hacer juegos de palabras. Y tiene un libro, este es un homenaje a Georges Perec, pero con un libro cierto, que se llama Un viaje de invierno, Un voyage d'hiver, que lo menciono aquí, que yo he leído, y que no es tan de los más conocidos de Perec, pero que es una de estas mismas obsesiones con las palabras, ¿no? Perec descubre que hay un juego de palabras que toman los grandes poetas del siglo XIX de un libro desconocido, que se llama justamente Un viaje en invierno. Y Perec, supuestamente en este cuento, lo descubre en una antigua biblioteca. Yo he terminado trabajando en una biblioteca casi premonitoriamente. Siempre me han gustado pues estas apariciones mágicas, exóticas, raras, que aparecen en las bibliotecas, ¿no? Uno va a una biblioteca, ¿no? Perec dice, ¿no? En este cuento, va a una biblioteca y encuentra un libro, y va leyendo el libro y se va dando cuenta de muchas similitudes entre las cosas que él va leyendo y poemas que él ya había leído de los grandes poetas franceses del siglo XIX, ¿no? Entonces encuentra frases y dice, oye, pero esta frase me parece que es de Verlaine, y esta otra es de Rimbaud, y esta otra es de Baudelaire, y esta otra... Entonces se va haciendo el rastreo, y se da cuenta que efectivamente casi que había un juego de palabras que habían hecho, o un pacto entre todos los grandes poetas para tomar frases de este escritor, que era un escritor completamente desconocido, y que él encuentra en una casa, en una antigua biblioteca, en la casa de una persona, en un invierno que él pasa casi casualmente por ahí, ¿no? ¿Y qué pasa finalmente? Que este gran libro, que él está dispuesto